Hola amigos, ¿cómo están? En este video voy a explicar la palabra reservada final para crear variables constantes en Java. Y lo haremos resolviendo un ejercicio muy sencillo. Simplemente vamos a calcular el perímetro de un círculo. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo ya tengo una clase y le he puesto principal. Por lo tanto, vamos a crear una segunda clase. En mi caso le voy a poner círculo.java. Esta clase va a tener dos atributos, pero serán dos atributos encapsulados. Entonces, ya sabemos que se escribe la palabra reservada private. Voy a trabajar con variables de tipo flow, en este caso la variable radio. De tipo private y de tipo double, la variable pi. De hecho, voy a crear mi propia versión para pi. Le voy a poner pi2 y va a tener un valor aproximado de 3.1416. Entonces, ya teniendo el radio y teniendo el valor de pi, podemos calcular el perímetro. Primero voy a crear, en este caso, el constructor. Entonces, se escribe el nombre de la clase y vamos a trabajar con un constructor sin parámetros. Pero ya con este constructor podemos instanciar objetos de la clase círculo. Vamos a crear un método void. Le voy a poner calcular perímetro. Este método no devuelve ningún resultado, simplemente va a mostrar un mensaje en pantalla. Va a decir, el perímetro del círculo es 2 puntos y fuera de las comillas dobles, entre paréntesis, concatenamos, en este caso calculamos el perímetro. Para calcular el perímetro basta con multiplicar el número 2 por el valor de pi, en este caso mi propia versión de pi, multiplicado por el radio. Ya con esto calculamos el perímetro. Bien, pues ahora vamos a generar los métodos getters y setters. Para ello damos clic derecho y nos vamos a la opción de Source Action. Generamos automáticamente los métodos getters y setters para ambos atributos. Entonces ya sabemos con estos métodos, con los métodos setters podemos modificar el valor de los atributos y con los métodos getters podemos acceder a esos valores. Entonces retornamos a la clase principal. En la clase principal vamos a crear el método main y vamos a crear un objeto de la clase círculo. Entonces se coloca el nombre de la clase. Yo le voy a poner a este objeto datos y creamos un nuevo objeto de la clase círculo. Entonces, ya con este objeto podemos invocar a los métodos de la clase círculo. Entonces, primero voy a invocar el método setRadio para asignar un radio al atributo radio. Entonces, invocamos este método, simplemente decimos datos.setRadio y pasamos un radio de 3 centímetros. Ya teniendo este radio, calculamos el perímetro. Por lo tanto, decimos datos.calcular perímetro y vamos a probar el código. Entonces, el algoritmo me dice, el perímetro del círculo es 18.84 aproximadamente. Bien, pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, modifico el valor de pi? Ya que, como sabemos, existe un método set para el valor de pi. En este caso es setPi. Entonces, si nosotros modificamos este valor, porque de hecho lo podemos hacer, decimos datos.setPi2 y modificamos el valor. Ahora pongo 3.14, simplemente. Y calculamos nuevamente el perímetro. Entonces decimos datos.calcular perímetro y probamos el código. Como podemos ver, en pantalla se muestran dos mensajes. Me dice, el perímetro del círculo es 18.8496. Bueno, pues ya te digo que me está mostrando este resultado porque para este mensaje se está utilizando el primer valor que asignamos en pi, en este caso 3.1416. Y el otro mensaje, en este caso, donde me dice que el perímetro del círculo es 18.84, es cuando ya modificamos el valor de pi. En este caso le puse 3.14, por lo tanto me da este resultado. Pero se supone que el valor de pi debería ser una constante.
Bueno, pues ya te digo que aquí es donde entra en juego la palabra reservada final. La palabra reservada final me permite crear variables constantes. Por lo tanto, vamos a hacer que el valor de pi sea una constante. Esto simplemente escribiendo la palabra reservada final. Ya con esto, el valor de pi se convierte en una constante. Por lo tanto, ya no se puede modificar. Y de hecho me está marcando un error en el método setter. Aquí lo podemos ver. Porque de hecho no puede existir un método setter para una constante. Entonces vamos a quitar este método. Y en la clase principal, como podemos ver, también me está marcando un error, ya que yo no puedo modificar la variable pi2 porque es una constante. Entonces quitamos esta línea de código y simplemente puedo modificar el radio, pero el valor de pi no se puede modificar. Muy bien, amigos, pues con esto finalizamos este video. En este video he explicado la palabra reservada final. Sabemos que con esta palabra reservada podemos crear variables constantes y cuando creamos una variable constante, entonces esta variable no se puede modificar. Muy bien, un saludo y nos vemos en la próxima entrega.